Pensamiento del día, jueves 5 de diciembre. Descubrir el bien oculto. Cada palabra de Dios es lo mínimo y lo máximo que Él te pide. Por eso, cuando lees "amarás a tu prójimo como a ti mismo", tienes la mayor medida de la ley fraterna. El prójimo es otro tú mismo y lo tienes que amar como tal. Si él llora, llorarás con él. Y si se ríe, con él reirás. Y si ignora, te harás con él ignorante. Y si ha perdido a su padre, te identificarás con su dolor. Tú y él son dos miembros de Cristo, y es lo mismo que sufra uno u otro. Lo que te importa es que Dios es Padre de ambos. Por eso no le busques excusas al amor. El prójimo es cualquiera que pasa a tu lado, pobre o rico, lindo o feo, ignorante o docto, santo o pecador, de tu patria o extranjero, sacerdote o laico, cualquiera. Haz la prueba de amar al que te roza en el momento presente de la vida y descubrirás en ti nuevos brotes de fuerza que quizás no conocías hasta ahora. Estas le darán sabor a tu vida y responderán a tus 1000 porqués. Chiara Lubich, El arte de amar. Palabra de vida. Diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.